30 años han pasado desde el cierre de Freddy Fazbear Pixar y los acontecimientos del primer juego. En ese tiempo han pasado muchas cosas y todo lo ocurrido en ese lugar quedó ya como rumores. Pero antes de que pasaran 30 años pasó algo muy importante. Después del cierre de Freddy Fazbear Pixar, William Afton, al que conocemos como el Hombre de Morado, que en estos resúmenes no hemos hablado mucho de él, pero eso es para después. Pero el caso, él se entra en la pizzería para desarmar al animatrónico para sus planes, pero no contaba que cuando los desarmó, las almas de los niños atrapados en él buscarían venganza. Y obviamente la venganza sería para quien los mató, que obviamente es William. Así que William, perseguido por las armas, escapa hasta llegar a la sala segura, que es una sala secreta donde se guardan equipos o otras propiedades que no se estén utilizando actualmente, y que también es un lugar para los empleados donde los clientes no pueden pasar. Pero para William no será muy segura, ya que ahí quedaría encerrado junto a las almas. En esa habitación también había un traje animatrónico, que era el Spring Bonnie. William rápidamente se metió en el traje y creyendo que estaba a salvo, pero ese traje llevaba mucho tiempo sin mantenimiento, así que los mecanismos fallaron y William fue aplastado y mutilado por los resortes y engranajes, y muriendo en el acto, o eso se creía. Después de eso pasaron 30 años y como dije, lo que pasó en ese entonces quedó solo como rumores, así que Fazbear Entertainment aprovechó esos rumores y decidió crear otra atracción, pero dedicada al terror, llamada Fazbear Freaks The Horror Attraction. Para hacerlo lo más realista posible, los propietarios decidieron entrar en la ya cerrada Freddy Fazbear Pixar para encontrar cualquier material que les sirvieran. Ahí encontraron las piezas ya desarmadas de los animatrónicos más otras partes de los toys. Y no solo eso, ya que viendo los planos del edificio se enteraron que había una habitación secreta. Al entrar se toparon con Spring Bonnie, desgastado y medio destrozado. Y bueno, obviamente se lo llevarían porque era perfecto para la atracción, pero lamentablemente no se enteraron de que había un cadáver dentro. Y una semana antes de abrir se buscó un guardia de seguridad para vigilar por las noches de que todo esté bien, así que una persona decidió tomar ese trabajo. Y como dato, este es el único protagonista el cual no se le sabe el nombre. Y así comienza la semana, llegando a su primer día de trabajo. En una oficina claramente hecha para una atracción de terror, lo primero que pasa cuando llegas es que se escucha una llamada. Al contestar, la persona se alegra de verte y te dice las nuevas cosas que se implementaron. Dice que se encontró algunas cosas de decoración y que tu trabajo será vigilar a las personas que entran en la atracción. Y que bueno, que no se roben nada ni se escondan. Y también nos explica que nosotros seremos parte de la atracción para darle más realismo. Después dice que por ahora no hay mucho, pero que se encontró una habitación secreta que se espera que tenga algo para la atracción. Y por último, para terminar, nos habla de las cámaras y los ductos de ventilación donde podrás revisar todo lo que ocurre. Y también está el panel de mantenimiento, que es para reiniciar los sistemas que pueden quedar fuera de línea, ya que el equipo es muy viejo y lo más importante es la ventilación, ya que tiene que estar muy pendiente de no perder mucho oxígeno, ya que podrías ver cosas como fantasmas. Y bueno, con esto se despide de nosotros. Cuando la llamada termina ya son las 4 AM y queda muy poco para que termine el horario. Y bueno, así pasa el tiempo sin ningún problema, mientras se acostumbraba a todo el lugar hasta que llegó las 6 AM y terminó su turno. Luego de terminar esta noche, vemos a Freddy, Bonnie y Chica en su escenario o lo que fue alguna vez, donde podemos ver cómo Freddy se mueve y ve a otro Freddy, pero morado, el cual decide seguir. Después de que lo sigue, llega el hombre de morado que lo desarma. Al llegar la segunda noche, suena otra vez el teléfono. Al contestar, el sujeto nos dice que tiene una sorpresa para nosotros: encontrar algunos cassettes de audio, el cual podremos reproducir por los altavoces para alterar a los visitantes, y también nos cuenta que encontraron a uno de verdad, pero que no puede especificar qué es, ya que se tiene que ir, pero que de seguro lo veremos, ya que está por ahí. Y para terminar, nos deja con un audio que encontró. En esta grabación nos explican cómo desmontar y tratar un animatrónico, y es que algunos están hechos para que funcione, solo que, solo son trajes. Nos dice que los animatrónicos están programados para ir a donde haya mucho ruido, ya que así van a donde están los niños. Y dicho esto, la noche empieza. Revisando las cámaras, logramos ver a lo que se refería el sujeto del teléfono. Había un animatrónico parado en medio de una de las habitaciones sin moverse. También vemos que podemos utilizar los altavoces para reproducir un sonido. Y al activarlo, en una de las habitaciones cercanas al animatrónico, vio que este fue muy rápido hacia él, justo como había dicho la grabación. Y como no le pareció muy complicado, nos relajamos un poco. Pero en un momento, cuando estaba revisando las cámaras, apareció la cara demacrada
de lo que parecía ser un niño. Al mirarlo por unos segundos de la nada, saltó directamente a la cara. Muy asustado por lo que había sucedido, nos quedamos paralizados por unos momentos. Pero el sonido de algún error nos vuelve a los cabales y nos ponemos a reiniciar el sistema. Después de pensar un poco, recordando que en la primera noche nos dijeron que podíamos ver alucinaciones por el tema de oxígeno, así que con eso siguió adelante y así terminó su segundo día. Ahora vemos el mismo escenario, pero esta vez sin Freddy, y en esta ocasión es Bonnie, el que se mueve y repitiendo los pasos de Freddy también queda despedazado por el hombre morado. Esta noche empieza con otra grabación, la cual nos explica cómo volver un animatrónico a su forma de traje y cómo ponértelo, ya que a la hora de utilizar un traje tienes que tener mucho cuidado con no activar el seguro, y si lo haces, tienes que alejarte de la zona con gente antes de desangrarte, y para cualquier problema siempre puedes ir a la sala de seguro. Y así empieza otra noche. Lo primero que se puede ver es que las cosas se están dañando con más rapidez. Al ver las cámaras, al usar los altavoces o usar los ductos de ventilación, se dañan. También los ataques de los fantasmas se están volviendo más recurrentes. Ya no solo es ese niño, sino lo que aparece ser otros animatrónicos, los más antiguos. Y cada vez que aparecen dañan algún sistema. Y el animatrónico llamado Springtrap se acerca más rápido. Por suerte se puede mantener a raya con los sonidos y con eso da tiempo para reparar, pero esto ya no parece un trabajo normal. Lamentablemente ya se siente en peligro, pero con todos los problemas aún logró pasar la noche. Como en las anteriores noches, vemos otra vez el escenario con solo chica en él. Ella avanza y se topa con el Freddy morado, y al seguirlo vemos a los otros animatrónicos desarmados en el suelo, y de la nada llega el hombre morado para acabar con ella igual que a los otros. Otra noche empieza y otra grabación también. En esta nos dice que los trajes ya no se pueden usar por problemas que han tenido con el botón de seguridad. Así que decidieron dejarlo de lado hasta que un técnico lo revise. Así que será entregado un traje temporal, pero que había muy poco tiempo para encontrarlo, así que no podrá responder nuestras preguntas y nos repite que no se pueden hacer nada a los animatrónicos. Con eso dicho, se quita la responsabilidad de lo que pase y se despide de nosotros. Esta noche está siendo como la anterior, pero más caótica. Todo es más rápido y se siente que cada vez hay más cosas que te atacan. Springtrap va muy por la ventilación, mientras que los otros atacan casi constantemente, o sea, todo parece igual. Hasta que en una ocasión revisó la cámara 08 para intentar atraer a Springtrap cuando de repente aparece una especie de marioneta al final del pasillo. Y de la nada aparece en nuestra cara sin quitarse del medio. Nos quedamos mirando sin poder hacer nada, pensando en los segundos que estoy desperdiciando y los errores que tengo que reparar. Y no sabe qué tan cerca está Springtrap. Y rápidamente intentamos ver dónde estaba Springtrap y lo llama para que pueda reparar. Y después de que el susto que pasó, pudo seguir sin ningún problema hasta terminar la noche. Ahora vemos la Pirate Cove y a Foxy, que también sigue el Freddy morado, hasta que el hombre morado lo destroza. En la grabación de esta noche nos recuerda la política de la compañía, hacer que la habitación segura, la cual está destinada para equipos o otras propiedades que no estén siendo utilizadas, y que no debe llevarse nadie que no sea empleado, y que el animatrónico Spring Bonnie ha sido movido de esa habitación y que no se debe utilizar ya que no es seguro. Viendo cómo eran las anteriores noches, sabía que tenía que ser más rápido que nunca, y que no se le escapara nada. Springtrap era muy rápido moviéndose, o sea, era muy rápido. Iba rápidamente donde se encontraba el guardia yendo por los ductos. A veces veía el fantasma de Freddy, pero por lo que hemos visto solo tenía que hacer como que no lo habíamos visto, y bueno, los otros fantasmas también había que evitarlos, aunque son tan rápidos que es casi imposible. Y el mayor problema son los sistemas que fallan a cada rato, pero aún así llegan las 6 AM y por fin acaba la noche.
Después de esta noche vemos a un alma, muy diferente a las anteriores que eran los animatrónicos. Esta alma sí puede entrar en las habitaciones que los otros no podían. Vio otras almas junto al hombre morado aterrado donde pasa lo que te conté al principio. Entra en el traje de Springtrap y termina muriendo y las almas se van. En la grabación de esta noche nos cuenta que las habitaciones seguras serán selladas. Ponen una pared falsa y piden que nunca se mencione nada sobre esta habitación. Y así empieza la última noche. Por experiencia ya sabemos cuál es la mejor ventilación para cerrar y cuál es la cámara que tenemos que intentar que Springtrap se quede. Con eso en mente intentamos hacerlo lo más rápido posible sin perder ni un segundo, ya que eso puede llevar a la muerte. Y lo más importante es el sistema de audio y cada vez que se daña hay que repararlo lo más rápido posible, para después poder reparar lo demás. Y aunque todo era mucho más rápido, se pudo aguantar bastante bien, pero como dije, cada segundo cuenta y cada error puede llevar a la muerte. Al cometer un pequeño error, deja que Springtrap entrara. Y ahí se podía ver, asomándose por la puerta, a muy poco de que sean las 6 AM. Él sabía que si se movía o hacía cualquier cosa, lo mataría. Así que se quedó mirándolo con esperanza de que todo acabara. Y por suerte, la alarma sonó y se hicieron las 6 AM sobreviviendo esta noche. Después de esa noche, el periódico aparece que el lugar se incendió posiblemente debido al cableado defectuoso del edificio, terminando así con nuestra vida y el final del video.